¿Hasta cuándo vas a seguir aguantando miradas que te minimizan, palabras que te hieren y actitudes que te hacen sentir menos? No estás aquí para ser alfombra de nadie. No naciste para quedarte callado cada vez que alguien cruza la línea. Hay un punto en el que el silencio ya no es paz, es rendición. Y si tú no te haces respetar, nadie lo hará por ti. Hoy vas a descubrir cómo recuperar tu poder, cómo trazar límites firmes sin perder la calma y cómo dejar de tolerar lo intolerable. Porque aprender a tratar con personas que no te respetan no es una opción, es una necesidad. Antes de empezar, es obligatorio que escribas en los comentarios esta frase. Hoy exijo el respeto que merezco. Soy estoico. Hazlo sin excusas. Está comprobado que el cerebro se reprograma escribiendo, y esta declaración grabará en tu mente una nueva identidad, firme, consciente y respetada. Si realmente quieres cambiar, empieza por afirmarlo. Escríbelo ahora. Número 1. No gastes tu energía demostrando tu valía a quien no muestra respeto. Hay personas que nunca van a entender tu valor porque ya decidieron no verlo. No importa cuántas veces expliques tus intenciones, tus decisiones o tus límites. Si alguien no quiere respetarte, nada de lo que digas cambiará eso. Y cuanto más te esfuerces por explicar, más te desgastas emocionalmente, más dudas generas sobre ti mismo y más poder les entregas. No estás en esta vida para ser entendido por todos. Estás aquí para vivir con verdad, con coherencia, con integridad. Y eso a veces implica ser incomprendido. Está bien. A veces es necesario perder aprobación para ganar paz, porque la paz no nace del consenso, sino del respeto por uno mismo. Cuando te justificas constantemente, estás diciendo de manera inconsciente, tu opinión sobre mí importa más que mi propia convicción. Y eso es un error peligroso. Hay decisiones que no necesitan explicación, hay límites que no requieren justificación, hay cambios en tu vida que solo tú entiendes, y está bien que así sea. Quien de verdad te respeta no exige explicaciones, sino que acompaña tus procesos con empatía y silencio. Si alguien necesita que te justifiques, cada vez que tomas una decisión personal, esa persona no te respeta, solo quiere controlarte. Aprende a mantener el silencio como un acto de poder. No respondas a cada provocación, no entres en debates diseñados para hacerte dudar de ti. No entregues tu tranquilidad a personas que solo buscan validarse a través de tu inseguridad. El respeto propio se demuestra en cómo decides reaccionar. Y a veces, no reaccionar es la reacción más poderosa. No explicar, no justificar, no dar espacio al drama ni al chantaje emocional es una declaración silenciosa de fuerza. La mayoría de las veces, las personas que exigen justificaciones no están interesadas en comprenderte. Solo buscan una grieta por donde entrar a manipularte. Te lanzan preguntas disfrazadas de preocupación, pero están cargadas de juicio. Te dicen que solo quieren entender, pero en realidad quieren moldearte. Y tú no fuiste creado para encajar en moldes ajenos. Tú fuiste creado para ser libre, y la libertad exige desapego a la opinión de quienes no respetan tu camino. Desde la filosofía estoica, se nos recuerda que nuestra responsabilidad está en lo que controlamos, y no en convencer a los demás de quiénes somos. Epicteto decía que no expliques tu filosofía, vívela. Del mismo modo, no expliques tu valor, encárnalo. No estás aquí para dar discursos, estás aquí para mostrar con tus actos que sabes quién eres y qué mereces. Por eso, aprende a decir no sin adjuntar una tesis. Aprende a retirarte sin dar discursos de despedida. Aprende a poner límites sin convertir cada límite en un debate. Cuida tu energía como cuidas tu vida, porque cada palabra que das en exceso es poder que entregas. Y tu poder no se negocia, tu paz no se discute, tu valor no se expone como si tuvieras que ganarte la validación de los demás.
Tu valor simplemente es, y quien no lo ve no necesita estar cerca. Confía en que quien está alineado con tu camino no te va a exigir explicaciones, sino que te va a respetar. No pierdas más tiempo tratando de convencer a quien ya decidió no escucharte. No te expliques, no te rebajes, no te desgastes, vívelo, siéntelo, cree en ti. Mantente firme, porque cuando dejas de explicar y empiezas a vivir desde tu centro, la vida te recompensa con una paz que ningún juicio puede romper. Número 2. Guarda silencio ante la ofensa. Tu calma dice más que 1000 respuestas. Cuando alguien te falta el respeto, su objetivo no siempre es expresarse, sino provocarte. Quiere sacarte de tu centro, forzar una reacción, demostrar que tiene poder sobre ti. Y es ahí donde la mayoría cae, en el impulso de defenderse, explicar o contraatacar. Pero esa reacción solo confirma lo que esa persona buscaba: tu atención, tu energía, tu desgaste. Cada palabra que entregas en una discusión innecesaria es poder que pierdes. Cada reacción impulsiva que das es paz que se va. Por eso, el verdadero dominio empieza en el silencio, en la capacidad de mirar la provocación sin entrar en ella, de observar el ataque sin necesidad de devolverlo. Hay una fuerza inmensa en quien es capaz de mantenerse en calma mientras el otro grita, en quien sabe que no necesita defender su dignidad porque ésta no depende de lo que digan los demás, sino de cómo decide conducirse. Responder ante una provocación solo alimenta el juego del otro. Pero cuando te mantienes en silencio, ese juego se rompe. El irrespetuoso queda solo, desarmado, incómodo ante su propio reflejo, porque esperaba una lucha y recibió indiferencia. Esperaba herirte y encontró serenidad, esperaba reacción y solo halló firmeza. El silencio no es cobardía, es inteligencia emocional. Es una demostración de que no necesitas gritar para mostrar tu fuerza, ni responder para conservar tu dignidad. Hay batallas que solo se ganan no luchando, porque cada discusión innecesaria es una trampa disfrazada de diálogo. Y cuando no caes en ella, estás ganando. No con palabras, sino con sabiduría, no con fuerza bruta, sino con autocontrol. Quien te provoca con faltas de respeto quiere invadir tu mente, contaminar tu paz, alterar tu energía. Pero tú no estás obligado a abrir esa puerta. Puedes mantenerla cerrada, puedes mirar con serenidad, dar media vuelta y seguir caminando. Eso no es perder, eso es elevarte, es demostrar que estás en un nivel donde el ruido ajeno no alcanza, donde no das explicaciones, ni buscas aprobación, ni entregas tu equilibrio por la opinión de alguien que no merece estar en tu espacio. Habrá quienes digan que callar es dejar que el otro gane. Pero es todo lo contrario. El que guarda silencio con sabiduría demuestra que ya ganó, porque conservó su paz, porque no dejó que lo arrastraran, porque entendió que su valor no se negocia en discusiones baratas, y que quien intenta herirte con palabras no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Desde el estoicismo se enseña que la reacción emocional ante la falta de respeto es una forma de esclavitud. Marco Aurelio decía que no debemos permitir que otros nos roben el control sobre nuestra alma. Si te alteras por lo que otro dice o hace, ese otro ya tiene poder sobre ti. Pero si eliges mantenerte sereno, entonces sigues siendo dueño de ti mismo. Esa es la verdadera libertad. Y sí, a veces te dolerá el desprecio, la injusticia o la humillación. No porque seas débil, sino porque eres humano. Pero tu fortaleza está en elegir no responder desde la herida. Está en no dejar que el veneno del otro entre en tu interior. Porque el respeto más importante no es el que recibes, sino el que tú te das. Y respetarte a ti mismo implica no ponerte al nivel de quien busca arrastrarte. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto: no reaccionar no es rendirse, es dominar. No responder no es callar por miedo, es hablar con hechos, y alejarte no es huir, es proteger tu santuario interno. Guarda silencio, conserva tu paz y sigue firme en tu camino, porque quien no logra sacarte de tu centro, termina enfrentando su propio vacío.
Y tú mientras tanto sigues creciendo, fortaleciéndote y mostrándote, no con palabras, sino con presencia. Número 3. Respetarte empieza por definir hasta dónde pueden llegar los demás. Tu tiempo es valioso, es una de las pocas cosas que nunca puedes recuperar una vez se ha ido. Y sin embargo, muchas veces lo entregas sin darte cuenta, a personas que no lo valoran, a compromisos que no respetan, a relaciones donde la reciprocidad brilla por su ausencia. Te dicen, luego te aviso, perdón por llegar tarde otra vez, podemos cambiarlo para otro día, y tú, con tal de no parecer egoísta o duro, lo aceptas. Pero lo que parece un acto de comprensión se convierte con el tiempo en una puerta abierta al irrespeto. No se trata de ser inflexible, se trata de no permitir que los demás pisoteen tus límites disfrazando su falta de compromiso como espontaneidad. Cada vez que alguien cambia un plan a último momento, llega con una hora de retraso o simplemente cancela sin considerar que tú también hiciste un esfuerzo, está enviando un mensaje: mi tiempo vale más que el tuyo. Y si tú no marcas un límite, ese mensaje se repite, no con palabras, sino con acciones. Y al no decir nada, lo validas. La costumbre de ceder constantemente destruye tu autoestima poco a poco, porque tu energía, tu planificación y tu espacio dejan de ser prioridad. Empiezas a moldearte a las agendas ajenas, creyendo que así mantendrás la paz o el vínculo, pero lo único que estás logrando es silenciar tu valor. Poner límites no es ser grosero, es ser claro, es decir, esto no me parece justo, no puedo seguir aceptando esto, mi tiempo también importa. Es mirar de frente al otro y hacerle entender que si quiere estar en tu vida, debe llegar con respeto, no con excusas. Y si eso incomoda, no es tu problema. No estás aquí para ser cómodo, estás aquí para ser verdadero. Y lo verdadero se sostiene con coherencia, no con permisividad. A veces no quieres decir nada porque temes perder la relación. Pero si una relación solo funciona cuando tú cedes todo el tiempo, entonces no es una relación, es una manipulación silenciosa. La gente que te quiere de verdad no se molesta porque pongas límites, al contrario te admira por tenerlos, porque entienden que el respeto va en doble vía. Si siempre eres tú quien espera, quien ajusta, quien comprende, mientras el otro solo exige, llega un punto en el que ya no hay equilibrio. Solo desgaste. Es momento de dejar de justificar lo injustificable. La falta de compromiso no es una característica de personalidad, es una decisión. Y tú decides hasta dónde permites que otros se tomen libertades con tu tiempo. Hay personas que no son malas, pero sí muy cómodas. Y si tú no marcas el terreno, lo invaden, no por maldad, sino por hábito. Pero tú no fuiste creado para ser opción secundaria en la agenda de nadie. Tu vida tiene valor, tu tiempo tiene propósito, tu energía merece dirección. El estoicismo enseña que debemos cuidar lo que depende de nosotros, y uno de esos elementos clave es nuestro tiempo. Epicteto decía que no debemos dejar que los demás dirijan nuestras decisiones, y cuando no marcas límites, dejas que otros manejen tu agenda, tus emociones y tu energía. El sabio no es quien dice sí a todo, sino quien sabe decir no cuando es necesario, sin culpa, sin drama, sin miedo. Tú no estás obligado a mantener vínculos con personas que no te priorizan. Puedes agradecer la historia compartida, pero elegir alejarte del presente que ya no te respeta. No tienes que dar explicaciones largas ni justificar tu necesidad de orden y compromiso. Basta con dejar claro que no estás dispuesto a seguir cediendo. Porque cuando aprendes a proteger tu tiempo, también proteges tu autoestima. Y cuando proteges tu autoestima, transformas tu vida. Así que empieza a observar. ¿Quién respeta tu tiempo? ¿Quién lo toma como algo sagrado y no negociable?
rodéate de esas personas. Y a las que no saben valorar tu presencia, recuérdales que tu ausencia también es una decisión válida. No necesitas ser duro, solo firme. No necesitas gritar, solo actuar. Porque cuando tú te valoras, el mundo aprende a hacerlo también. Y todo empieza con un simple límite. Hasta aquí llegas tú. Aquí empieza mi paz. Número 4. No cargues con culpas que no te pertenecen. El daño que otros causan habla de su dolor, no del tuyo. Cuando alguien te trata mal, lo primero que haces es buscar la culpa en ti. Te preguntas si hiciste algo mal, si dijiste algo que no debiste, si podrías haber actuado diferente. Y eso es exactamente lo que te debilita, porque empiezas a cargar con una responsabilidad que no te corresponde. Empiezas a creer que el comportamiento ajeno es consecuencia directa de tu forma de ser, pero no lo es. La verdad es que la forma en que alguien te trata dice más de esa persona que de ti. Su desprecio, su enojo, su frialdad, su indiferencia, todo eso nace de su interior, no del tuyo. Hay personas llenas de heridas que no han sanado, personas que viven con miedo al abandono, al rechazo, a la vulnerabilidad, personas que proyectan en ti su frustración, su vacío, su caos interno. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en el blanco de lo que ni siquiera les pertenece. Te gritan porque no saben dialogar consigo mismos. Te rechazan porque no soportan sus propios vacíos. Te atacan porque no saben amarse. Y tú crees que el problema eres tú, pero no lo eres. Solo estás recibiendo una carga emocional que no te corresponde. Cuando asumes la culpa del maltrato ajeno, pierdes poder. Empiezas a dudar de ti, a verte con los ojos del otro, a intentar corregir lo que no está roto. Te conviertes en prisionero de la narrativa de alguien que no tiene el valor de enfrentar sus propios monstruos. Y en lugar de alejarte, intentas comprender. En lugar de poner límites, justificas. En lugar de protegerte, aguantas. Y mientras más aguantas, más te alejas de ti mismo, porque estás cambiando tu esencia para sobrevivir a un entorno que te está destruyendo. Tú no eres responsable del dolor que el otro no sabe manejar. No eres el culpable de sus traumas, de sus pérdidas, de su caos interno. Puedes tener errores, sí, pero nadie merece ser maltratado como castigo por los demonios que otros no quieren enfrentar. No te culpes por no cumplir expectativas ajenas. No te culpes por ser diferente, por crecer, por querer paz. No te culpes por alejarte de quien te hace daño. Eso no es egoísmo, es respeto propio. Aprende a mirar con claridad. Observa sin absorber. Escucha sin tomarlo como verdad. Lo que otros dicen de ti muchas veces es solo una proyección de sus propias inseguridades. Alguien que no se respeta no puede respetarte. Alguien que no se ama no puede darte amor sano. Alguien que vive desde el miedo no puede darte seguridad. Y tú no tienes que seguir en ese ciclo. Puedes romperlo. Puedes mirar ese trato injusto y decir, esto no tiene que ver conmigo. Esto no me define. El estoicismo nos recuerda que solo somos responsables de nuestras propias acciones, no de las emociones ni decisiones de los demás. Marco Aurelio decía que no debemos permitir que la maldad del otro nos contagie. Si alguien actúa con crueldad, con desprecio o con indiferencia, no imites esa conducta ni la absorbas. Al contrario, mantente firme en tu centro. Protege tu paz como un bien sagrado. Tienes derecho a alejarte sin sentir culpa. Tienes derecho a no justificarte. Tienes derecho a proteger tu energía. Y sobre todo, tienes derecho a sanar. Porque si sigues culpándote por el maltrato que otros te dan, nunca te vas a liberar de ese ciclo. No puedes sanar si te crees culpable de algo que no hiciste. Y no puedes avanzar si llevas encima la mochila emocional de otras personas. Reafirma tu valor. Recuérdate cada día que mereces respeto, presencia, compromiso. No solo de los demás, sino también de ti. Mírate con amor, con compasión, con orgullo. Y cada vez que alguien te trate mal, en lugar de preguntarte ¿qué hice mal?, pregúntate ¿por qué sigo aquí? Esa pregunta cambiará tu vida, porque dejarás de querer cambiar al otro y empezarás a cuidarte a ti.
La paz no se encuentra intentando complacer a todos, sino reconociendo tu valor aunque nadie más lo haga. La libertad emocional nace cuando dejas de responsabilizarte por lo que no te pertenece. Y la verdadera fuerza aparece cuando decides soltar culpas ajenas para poder abrazarte con verdad. Hoy puedes empezar, hoy puedes elegirte, y cuando lo hagas, el maltrato dejará de tener lugar en tu vida. Porque tu alma, finalmente, entenderá que nunca fue tu culpa. Número 5. Perdona para liberarte, pero recuerda para protegerte. Perdonar no es olvidar. Esa frase que tantos repiten como si fuera ley, en realidad es peligrosa, porque cuando olvidas, borras también la lección, y sin lección estás condenado a repetir la historia una y otra vez. Perdonar es soltar la carga, sí, es dejar de cargar con el veneno del resentimiento, es liberar tu mente de la prisión emocional que te impide avanzar. Pero recordar es protegerte. Es mirar atrás no con dolor, sino con sabiduría. Es decir, ya no me duele, pero no me olvido. No por rencor, sino por respeto propio. Hay personas que confunden perdón con reconciliación. Creen que si ya perdonaste tienes que volver a abrir la puerta, a dar otra oportunidad, a confiar igual que antes. Y no es así. Tú puedes perdonar desde el corazón, liberar esa energía que te aprieta el pecho, sanar tus heridas internas y al mismo tiempo cerrar la puerta con firmeza. Puedes perdonar y alejarte, puedes perdonar y decir hasta aquí, porque el perdón no es para el otro, es para ti, para dejar de vivir atado a lo que pasó, para que tu alma pueda respirar sin rencor, sin rabia, sin ese peso que te roba paz. Perdonar es un regalo que te haces a ti mismo, pero recordar es un acto de amor propio. No se trata de vivir en el pasado, ni de quedarte atascado en lo que te hicieron. Se trata de mantener la conciencia despierta para no caer en las mismas trampas. Si alguien te mintió, te traicionó, te manipuló y tú decidiste perdonar, está bien. Pero si lo olvidas por completo y bajas la guardia, es muy probable que ese patrón se repita. Porque quien no aprende, repite. Y tú no estás aquí para repetir dolores, estás aquí para crecer desde ellos. Recordar con claridad te da fuerza, no para buscar venganza, sino para poner límites, para no volver a entregar tu confianza a quien ya la rompió, para no exponerte de nuevo a relaciones donde no hay respeto, para saber qué señales mirar, qué actitudes no tolerar, qué palabras no creer, porque ya pasaste por ahí. Ya sabes lo que se siente y no necesitas más pruebas, solo necesitas coherencia. Si perdonaste para sanar, entonces protege esa sanación. El estoicismo enseña que la verdadera libertad está en dominar nuestras emociones, no en reprimirlas. Y eso incluye aprender a soltar lo que no podemos controlar, el pasado. Marco Aurelio decía que no debemos perturbar nuestra alma por lo que ya fue, pero sí actuar con sabiduría a partir de lo vivido. Perdonar, entonces, es una elección racional. No significa que lo que te hicieron estuvo bien, sino que ya no vas a permitir que eso dirija tu vida. Y recordar no es revivir el dolor, es aprender a poner límites donde antes hubo vulnerabilidad. Hay personas que nunca van a cambiar. No porque no puedan, sino porque no quieren, y tú no estás obligado a darles nuevas oportunidades para seguir haciéndote daño. El perdón no es una invitación a regresar, es una declaración de independencia emocional. Y cuando lo acompañas con memoria consciente, creas una barrera natural que te protege de repetir el sufrimiento, porque aprendiste, porque creciste, porque ahora sabes que amar no significa aguantar y que sanar no significa olvidar. Cada vez que el pasado regrese a tu mente, míralo con compasión, no para revivir el dolor, sino para agradecer lo que te enseñó. Recuerda cómo eras antes, recuerda cuánto creciste desde esa experiencia y reafírmate en esta verdad. Mereces relaciones donde no tengas que dudar de ti mismo, donde el respeto no sea negociable, donde no tengas que perdonar lo mismo más de una vez, porque el amor propio no es orgullo, es autocuidado.
Y el perdón que no viene con conciencia es solo una puerta abierta al mismo sufrimiento. Hoy puedes elegir. Puedes soltar lo que te pesa, perdonar lo que te duele y caminar más liviano. Pero también puedes mantener en tu memoria las cicatrices, no como heridas abiertas, sino como recordatorios firmes de lo que ya no vas a permitir. Esa es la libertad verdadera, avanzar sin cadenas, pero con los ojos abiertos, con el corazón en paz y con límites que protejan esa paz. Porque el perdón sin memoria es ingenuidad, pero el perdón con conciencia es sabiduría. Número 6. No temas defraudar a los demás. Hay una trampa silenciosa en la necesidad de agradar a todos. Una trampa que te hace decir sí cuando quieres decir no, que te empuja a ceder cuando necesitas afirmarte, que te obliga a mantener una sonrisa mientras por dentro te desgastas. Esa trampa se llama miedo a defraudar, temor a que alguien se moleste, a que te juzgue, a que se aleje. Pero ese miedo no es protección, es una prisión, una que te encierra en la ansiedad constante de cumplir expectativas ajenas mientras abandonas las tuyas. ¿Cuántas veces has hecho cosas que no querías solo por no incomodar a alguien? ¿Cuántas veces has aceptado peticiones, planes, favores, silencios, todo por evitar ese momento incómodo en el que alguien podría sentirse decepcionado de ti? Pero la verdad es esta: no puedes controlar cómo otros se sienten con tus decisiones, y mucho menos puedes vivir para sostener la imagen que los demás tienen de ti, porque mientras lo haces, te desconectas de ti mismo, pierdes autenticidad, te desvías de tus valores y conviertes tu vida en una marioneta de la aprobación externa. Dejar de temer decepcionar no significa ser egoísta, significa ser honesto, significa decir: esto no va conmigo, no puedo darte esto ahora, necesito cuidarme primero. Significa priorizarte, y eso, aunque moleste a otros, es necesario, porque si siempre vives para complacer, vas a terminar vacío, y nadie va a llenar ese vacío por ti. La gente que de verdad te respeta no espera que sacrifiques tu paz para mantener su comodidad. Entiende tus límites, valora tu autenticidad. Y si alguien no puede soportar que digas no, entonces nunca te quiso, solo quería lo que podías dar. Cada vez que dices sí por miedo, abandonas una parte de ti. Pero cada vez que dices no desde el respeto propio, te recuperas, te afirmas, te fortaleces. Y puede que duela al principio, puede que pierdas vínculos, que escuches críticas, que sientas culpa, pero esa culpa no es real. Es solo el eco de una vieja programación que te enseñó que valías por lo que dabas, no por lo que eras. Hoy es el momento de reescribir eso, de entender que no naciste para cumplir los planes de otros, sino para vivir tu propia verdad. Haz el ejercicio. Piensa en esas veces en las que cediste solo para no decepcionar. ¿Qué pasó después? ¿Te sentiste pleno? ¿Te respetaron más? ¿Valió la pena? Lo más probable es que no, porque cuando traicionas tu autenticidad para cumplir con otros, ellos no lo notan, pero tú sí. Y ese dolor silencioso se acumula, hasta que un día explotas o te apagas. Por eso empieza a poner tus necesidades primero, a reconocer que tu bienestar no es negociable, a entender que decepcionar a alguien no te hace malo, te hace real. Desde el estoicismo se enseña que no podemos controlar las percepciones externas, solo nuestras decisiones internas. Epicteto decía que lo que realmente importa es actuar conforme a tu propia naturaleza, no conforme a lo que otros esperan de ti. Así que, si una elección tuya decepciona a alguien, pero honra tus valores, entonces estás haciendo lo correcto. No te definas por la aprobación externa, sino por tu coherencia interna. Vas a decepcionar a personas, es inevitable, pero mejor decepcionar por ser fiel a ti que por fingir ser alguien que no eres. Porque si la gente te ama por la versión falsa que les das, ese amor no es auténtico. Pero si te aman por quien realmente eres, con tus límites, tu verdad, tu claridad, entonces estás construyendo relaciones reales, no dependencias emocionales. Libérate, permítete elegirte.
Deja de pedir perdón por ser tú mismo. Y si alguien se aleja porque decidiste respetarte, dale las gracias por mostrarte que no era tu lugar. El mundo necesita más personas que no teman decepcionar, sino que se atrevan a vivir con verdad, y tú puedes ser una de ellas. Hoy empieza. Hoy elige no vivir con miedo. Hoy entiende que quien no puede tolerar tu no, nunca mereció tu sí. Número 7. Domina la comunicación asertiva para exigir respeto. Hablar claro no es lo mismo que gritar. Pedir respeto no es lo mismo que atacar. Y poner límites no te convierte en una persona agresiva. A menudo confundimos firmeza con dureza y callar con paz. Pero ni gritar es fuerza, ni callar es madurez. La verdadera fuerza está en la comunicación asertiva. Esa habilidad que pocas personas desarrollan, pero que puede cambiar completamente tus relaciones, tu autoestima y tu bienestar emocional. Porque cuando sabes comunicarte con asertividad, dejas de suplicar respeto y empiezas a exigirlo con dignidad. La comunicación asertiva no se trata de imponer, sino de expresarte con firmeza y calma. Es decir, lo que piensas, lo que necesitas, lo que no estás dispuesto a permitir, sin herir al otro ni traicionarte a ti. Implica dejar atrás la pasividad que te hace decir sí cuando quieres decir no. Y también dejar atrás la agresividad que destruye vínculos solo por desahogar la frustración. Es ese equilibrio donde tu voz se vuelve firme sin ser dura, clara sin ser cruel y respetuosa sin ser sumisa. Cuando no eres asertivo, tu mensaje se pierde. O te vuelves invisible o te conviertes en un muro. En el primer caso, la gente abusa de ti porque no dices nada. En el segundo, te rechazan porque solo saben recibir gritos. Pero si aprendes a decir esto me molesta, esto no lo acepto, yo necesito esto de ti, sin gritar, sin culpar, sin dramatizar, entonces estás dominando una de las herramientas más poderosas que puedes tener en la vida. La clave está en los mensajes yo. En vez de decir, tú nunca me escuchas, di, yo me siento ignorado cuando no me respondes. En vez de decir, tú siempre haces lo mismo, di, yo necesito que esto no se repita. Cambiar el enfoque de la acusación al sentimiento genera un impacto muy distinto. El otro no se pone a la defensiva tan fácilmente y tú mantienes el control de tu emoción. Además, usar ejemplos concretos, contacto visual, tono sereno y elegir el momento adecuado son detalles que marcan la diferencia entre ser escuchado o ignorado. Practicar la asertividad es también saber decir no sin sentir culpa. No tienes que justificar cada decisión que tomas. Basta con que sea clara, firme y respetuosa. Puedes negarte a hacer algo y seguir siendo una buena persona. Puedes poner un límite y seguir siendo amable. Puedes pedir lo que necesitas y seguir siendo humilde. La clave está en el tono, en la intención y en la confianza que transmites. Porque cuando tú te comunicas con claridad, los demás aprenden a escucharte con respeto. También es fundamental saber escuchar. La asertividad no es un monólogo, es una conversación consciente donde tú hablas, pero también entiendes. Escuchar activamente al otro, sin interrumpir ni juzgar, te permite construir puentes donde antes solo había muros. Y eso no significa ceder, significa comprender. Puedes entender a alguien y aún así mantener tu posición. Puedes ponerte en los zapatos del otro sin quitarte los tuyos. El estoicismo enseña que debemos hablar solo cuando nuestras palabras sean mejores que el silencio y que al hacerlo debemos cuidar tanto lo que decimos como cómo lo decimos. Séneca decía que las palabras deben ser calmadas, no violentas, firmes, no hirientes. La sabiduría estoica nos invita a usar la razón como guía de nuestras emociones, y la comunicación asertiva es una herramienta racional que nos ayuda a no actuar desde el impulso, sino desde la conciencia. Así que empieza a practicar. No esperes a explotar para hablar, no esperes a romperte para poner límites. Di lo que sientes, lo que necesitas, lo que no aceptas, pero hazlo desde la serenidad.
Habla desde ti, no desde la herida. Mantente firme cuando repitas un límite, aunque el otro se incomode. Usa la técnica del disco rayado si hace falta. Repite tu mensaje con calma, todas las veces necesarias, sin entrar en justificaciones infinitas, porque tu valor no se negocia, se comunica. Cuando dominas la asertividad, ya no necesitas gritar para ser respetado, ya no necesitas huir para tener paz. Puedes quedarte, puedes hablar, puedes decidir, y cada palabra que pronuncias se convierte en un acto de dignidad. Porque cuando aprendes a hablar desde tu centro, el mundo aprende a escucharte desde el respeto. Número 8. Ser bueno sin poner límites invita a que otros te tomen por sentado. Ser bueno no significa permitir que te pisoteen. Ser generoso no implica sacrificar tu dignidad. Y ser amable no es sinónimo de ser débil. Pero muchas veces lo olvidas. Te esfuerzas por ayudar, por estar disponible, por decir sí a todo, por mostrar comprensión incluso cuando te duele. Lo haces con el corazón abierto, creyendo que la bondad siempre será devuelta con respeto. Pero la verdad es otra. Cuando das sin límites, la gente empieza a ver tu bondad como obligación, no como elección, y lo que se da sin medida, tarde o temprano, deja de ser valorado. Hay personas que solo entienden el lenguaje de los límites, no porque sean malas, sino porque están acostumbradas a tomar sin agradecer, a exigir sin dar, a recibir sin merecer. Si tú no marcas hasta dónde llegan, lo cruzan, y si no detienes ese patrón, se repite, no una, sino muchas veces, no con una persona, sino con todas. Porque la falta de límites enseña a los demás que está bien abusar de ti, y eso no es culpa de ellos. Es tu responsabilidad aprender a decir, hasta aquí. La bondad verdadera es consciente, no ingenua. Sabe cuándo dar, pero también cuándo detenerse. Sabe cuándo decir sí, pero también cuándo el no. Es el acto más amoroso que puedes ofrecerte a ti mismo. Porque si tú no te cuidas, nadie lo hará por ti. Y si tú no respetas tu tiempo, tu energía, tu paz, nadie más lo hará. La amabilidad pierde su valor cuando se da incluso a costa del respeto propio. Y eso no es virtud, es autoabandono. Te han enseñado que poner límites es ser egoísta, que decir no es ser frío, que alejarte de quienes te agotan es ser insensible. Pero eso es una mentira peligrosa, porque cuando das sin criterio, terminas roto. Y cuando pones al mundo por encima de ti, terminas vacío. Tú no puedes sanar a todos, ayudar a todos, complacer a todos. No es tu tarea. Tu tarea es ser coherente, y la coherencia incluye saber a quién das tu energía y a quién no. La gente no siempre valora lo que haces por ellos, y eso no es algo que puedas controlar. Pero sí puedes controlar a quién permites en tu vida. Sí puedes decidir cuándo tu ayuda ya no es ayuda, sino facilitación del abuso. Y sí puedes decir basta cuando notas que tu amabilidad se ha convertido en puerta de entrada al desrespeto. Porque no viniste a este mundo a ser una fuente inagotable para quien solo sabe vaciarte. Desde el estoicismo se enseña que debemos actuar con virtud, pero también con razón. Séneca decía que quien da sin medida pierde el valor de lo que ofrece, y Epicteto recordaba que la libertad personal incluye la capacidad de decidir a quién le entregas tu tiempo y tus emociones. Ser virtuoso no es entregarte sin cuidado, sino actuar con sabiduría. La bondad no debe ser un hábito automático, sino una elección consciente. La próxima vez que alguien te exija más de lo que tú puedes dar, sin gratitud, sin equilibrio, sin respeto, míralo a los ojos y dile, no más. No con rabia, sino con firmeza, no con culpa, sino con certeza, porque cuando empiezas a ponerte límites a ti mismo, límite para dar, límite para complacer, límite para aguantar, también empiezas a enseñarle al mundo cómo tratarte. Y lo que antes era abuso disfrazado de afecto, se convierte en una puerta cerrada a tu paz. Ser amable es una virtud, pero ser amable contigo mismo es una necesidad.
Puedes seguir siendo una persona generosa, compasiva y atenta, sin dejar que eso te destruya. Puedes seguir dando, pero desde la abundancia, no desde el agotamiento. Puedes seguir ayudando, pero con criterio, no con culpa. Porque la bondad sin límites no es nobleza, es negligencia emocional contigo. Y cuando aprendes a poner límites desde el amor propio, ocurre algo poderoso. Las personas correctas se quedan, las que solo estaban por conveniencia se van y tú te quedas contigo, más fuerte, más consciente, más respetado. Porque al final, el mundo trata a los buenos como ellos mismos se tratan. Y si tú te tratas con dignidad, así te tratarán los demás. Número 9. El arte de la desapego, la clave para la claridad mental. A veces crees que tienes que reaccionar de inmediato, defenderte, explicar, justificarte o devolver lo que te lanzan. Pero ese impulso solo te arrastra al centro del conflicto. Lo que empezó como una situación manejable se convierte en una tormenta emocional donde pierdes claridad, control y paz. Y todo porque no supiste dar un paso atrás. El desapego no es frialdad ni indiferencia, es la capacidad de observar sin absorber, de sentir sin reaccionar, de estar presente sin quedarte atrapado en la emoción ajena. Cuando alguien te ataca, te ignora, te juzga o te provoca, tu mente quiere responder, es automático. Pero si en ese instante decides no tomarlo como algo personal, ocurre algo poderoso. Te liberas, porque la mayoría de los conflictos no te pertenecen. Solo se te arrojan como si fueras un basurero emocional. Y si tú no haces el trabajo de distinguir entre lo que es tuyo y lo que no, terminas cargando culpas, dolores y tensiones que no nacieron en ti. El desapego es un arte. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrir los ojos, de ver lo que ocurre sin que te controle, de escuchar sin necesidad de reaccionar, de mantener tu centro cuando todo a tu alrededor quiere sacarte de él. Porque quien domina el desapego, domina su mente, y quien domina su mente se vuelve invencible. No porque no sienta, sino porque sabe cómo no dejar que lo que siente lo arrastre a la destrucción. Practica esto. La próxima vez que estés en una conversación tensa, en lugar de interrumpir o responder desde la emoción, haz una pausa. Respira, observa, pregúntate, ¿estoy hablando desde el ego herido o desde la sabiduría? Solo esa reflexión ya cambia todo, porque entonces no eres una víctima de lo que sientes, sino un observador consciente de lo que está ocurriendo dentro de ti, y desde ese lugar eliges cómo actuar. El desapego también te enseña a no esperar que los demás actúen como tú lo harías. Esa expectativa es una fuente constante de sufrimiento. Quieres que te entiendan, que te respeten, que te valoren, pero no todos están preparados para eso. Algunos simplemente no pueden darte lo que mereces, y si estás demasiado apegado a sus reacciones, vives decepcionado, frustrado, alterado. Pero si aceptas que cada uno actúa desde su nivel de conciencia, puedes tomar distancia emocional sin romper vínculos. Puedes amar sin necesitar controlar. Puedes estar sin quedarte atrapado. Desde el estoicismo, Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Por eso, si aprendes a desapegarte de la historia que tu mente crea, esa que dice «me hirieron, me ignoraron, me fallaron», entonces puedes ver los hechos con más claridad. Esto ocurrió, nada más. Y desde ahí decides qué hacer, no qué sentir. Ese es el poder del desapego. No te anestesia, te libera, no te enfría, te fortalece. El control emocional no se logra negando las emociones, sino entendiendo que no todas merecen una respuesta inmediata. Algunas solo necesitan ser observadas, otras dejadas pasar. No tienes que involucrarte en cada drama, en cada herida ajena, en cada gesto que te irrita. Tienes el derecho de guardar silencio, de tomar distancia, de decir, esto no me pertenece. El desapego no significa que no te importe, sino que no permites que eso te controle. Significa que puedes estar presente, escuchar, mirar, incluso sentir, sin perderte.
Y esa es la verdadera claridad mental, la capacidad de mantenerte enfocado en lo que realmente importa, de actuar con sabiduría, no con impulsividad, de cuidar tu energía como el recurso sagrado que es. Cada día, cada conversación difícil, cada situación incómoda es una oportunidad para practicar el desapego. No te castigues si al principio fallas. Solo observa, aprende. La próxima vez que sientas que algo te consume, da un paso atrás. Respira. Recuerda que tú eliges si participas emocionalmente o no. Y esa elección define tu paz. Cuando entiendes esto, todo cambia. Porque ya no vives reaccionando, sino eligiendo. Y al elegir con desapego, te conviertes en alguien que actúa desde la claridad, no desde la confusión, desde la conciencia, no desde la emoción desbordada, desde la paz, no desde el caos. Esa es la verdadera fuerza, y está en ti. Número 10. La actitud de abundancia, gratitud como fuente de felicidad. Cuando alguien te hiere, te ataca, te traiciona o simplemente te ignora, tu mente quiere enfocarse en eso, en lo que falta, en lo que duele, en lo que salió mal. Y entonces caes en un estado de escasez emocional donde todo lo ves desde la carencia. Pierdes de vista lo que tienes, lo que has crecido, lo que has superado. Porque el enemigo, la crítica, el desprecio, el conflicto, logra ocupar todo el espacio mental. Pero ahí es donde entra la actitud de abundancia, y el camino para alcanzarla es la gratitud. La gratitud no es una emoción ingenua ni una excusa para negar el dolor. Es una práctica consciente que te devuelve el poder sobre tu percepción. Cuando decides agradecer, no estás diciendo que todo está bien, estás eligiendo enfocarte en lo que sí está bien. Estás declarando que, a pesar del conflicto, de la injusticia o del ataque, tú no vas a permitir que eso defina tu paz, porque tu bienestar no depende de que todo esté perfecto, sino de tu capacidad para reconocer lo bueno incluso en medio del caos. Piensa en esto: si alguien intenta hacerte daño y tú sigues conectado con lo que amas, con lo que valoras, con lo que te sostiene, entonces esa persona no ha ganado. El verdadero triunfo no está en destruir al otro, sino en que el otro no logre destruir tu esencia. Y ahí es donde la gratitud se vuelve un arma silenciosa pero poderosa, porque te conecta con tu centro, te recuerda lo que tienes, lo que eres, lo que nadie te puede quitar. Haz el ejercicio. Al final de tu día, incluso en los días más oscuros, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si son pequeñas. De hecho, es mejor si lo son. El silencio de una mañana, el abrazo de alguien querido, la fuerza que encontraste para seguir. Si estás enfrentando un conflicto, agradece la lección. Agradece la claridad que te da para saber quién sí y quién no. Agradece la oportunidad de fortalecerte, de conocerte más, de reafirmar tus valores. Verás cómo, poco a poco, tu enfoque cambia. Ya no estás centrado en lo que te falta, sino en lo que ya tienes. Ya no estás a merced del enemigo, sino en dominio de tu mundo interno. Y eso genera una serenidad que pocos entienden, porque la mayoría responde al dolor con más dolor. Pero tú eliges responder con presencia, con gratitud, con una conciencia tan profunda que, aunque el mundo se desordene, tú sigues en paz. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo interpretamos lo que hacen. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que todo lo que nos ocurre puede ser una oportunidad para ejercer una virtud. Y la gratitud es una de las más elevadas, no porque ignore el sufrimiento, sino porque lo transforma. Porque te eleva por encima de la reacción básica y te ubica en un plano más alto de conciencia. Cuando agradeces no pierdes fuerza, la recuperas, porque dejas de vivir en función de la herida y comienzas a vivir en función del aprendizaje. Agradeces incluso al enemigo, no por lo que te hizo, sino por lo que despertó en ti.
Agradeces la prueba, no porque la deseas, sino porque confías en lo que puedes sacar de ella. Y ese tipo de actitud es rara. Por eso llama la atención, por eso genera respeto. Porque es más fácil quejarse, más fácil culpar, más fácil cerrar el corazón. Pero tú decides abrirlo, aún sabiendo el riesgo. Esa decisión te convierte en alguien libre, porque nadie puede manipular a quien sigue agradeciendo en medio del dolor. Nadie puede controlar a quien encuentra sentido incluso en la dificultad. La gratitud es resistencia, es inteligencia emocional, es dominio espiritual. Y cuando la conviertes en un hábito, tu vida deja de girar en torno a lo que el enemigo te quitó y empieza a florecer con lo que tú eres capaz de reconocer. Así que no esperes a que todo se arregle para agradecer. Agradece ahora. Agradece incluso lo que te incomoda, porque es parte de tu crecimiento. Y cada vez que lo hagas, estarás afirmando con tu actitud que tu paz no está en manos de nadie, está en ti. Número 11. O respondas a todo. Selecciona con inteligencia tus enfrentamientos. No toda provocación merece una respuesta. No todo desacuerdo merece tu energía. Y no toda batalla vale la pena pelearla. Pero eso es algo que muchas personas aprenden tarde, cuando ya han perdido horas discutiendo, días llenos de tensión y semanas cargadas de un malestar que pudo evitarse. Aprender a elegir tus batallas es uno de los actos más poderosos de sabiduría emocional. Es darte cuenta de que el silencio a veces es más valiente que el grito, que retirarte a tiempo es más fuerte que imponerte y que tu paz vale más que tener razón. A veces alguien te lanza una crítica injusta, una mirada sarcástica, un comentario pasivo-agresivo. Y tu impulso es entrar al juego, defenderte, demostrar que tienes razón. Pero ahí es donde debes hacerte una sola pregunta. ¿Esto mejora mi vida si lo respondo? Si la respuesta es no, no entres. Si la respuesta es que solo quieres descargar frustración o alimentar tu ego, entonces no es una batalla, es una trampa. Y tú no estás aquí para desperdiciar tu energía en trampas ajenas. Tu atención es limitada, tu tiempo es valioso. Tu energía es un recurso que debes proteger como un tesoro. Cada vez que te involucras en una discusión sin sentido, estás dejando de invertir en algo que sí importa. Tu crecimiento, tu paz, tu enfoque, tus metas. Elegir no involucrarte no es rendirse, es priorizar. Es entender que ganar una discusión a veces significa perder tu equilibrio. Y eso nunca vale la pena. Muchos conflictos son solo proyecciones de las frustraciones de otros. Personas que están tan cargadas de ira, de dolor, de resentimiento, que necesitan descargarlo en alguien más. Y si tú estás disponible, si tú reaccionas, te conviertes en el receptor de todo ese veneno. ¿Para qué? ¿Qué ganas con eso? Nada. Solo terminas cansado, alterado y más lejos de tu centro. En cambio, si decides no responder, no entrar, no dejarte arrastrar, conservas algo mucho más valioso que la victoria en una discusión. Conservas tu paz. Elige tus batallas. Aprende a distinguir entre lo que es importante y lo que es solo ruido. Si un conflicto amenaza tu integridad, tus valores, tu bienestar real, entonces sí, vale la pena enfrentarlo con firmeza y claridad. Pero si es solo una diferencia de opinión, un malentendido, una provocación absurda, suéltalo. No te desgastes demostrando cosas a personas que ya decidieron no escucharte. No caigas en discusiones que no van a ningún lado. No sacrifiques tu estabilidad por el orgullo. Desde el estoicismo se enseña que debemos usar la razón para gobernar nuestras reacciones. Epicteto aconsejaba no dejarnos llevar por la primera impresión emocional, sino detenernos, observar y decidir si lo que ocurre merece atención o no. Esa pausa es clave, porque en esa pausa encuentras claridad. En esa pausa decides si la batalla vale tu paz, y la mayoría no lo vale. La próxima vez que alguien quiera discutir contigo por algo sin importancia, no reacciones de inmediato. Pregúntate, ¿qué ganaría con esto? ¿Realmente mejora mi vida? Si la respuesta es que solo te drena, entonces da un paso atrás. Puedes estar en desacuerdo y seguir en calma.
Puedes sentirte ofendido y no responder. Puedes notar la injusticia y aún así conservar la elegancia emocional de no entrar en la pelea. Eso es fuerza, eso es control, eso es libertad. Y lo mejor de todo es que mientras los demás se desgastan peleando por cada cosa, tú sigues avanzando, con menos distracciones, con más energía, con más paz interior. Porque aprendiste que el respeto no siempre se impone, a veces se demuestra al no caer en el juego de quien solo busca conflicto. Elige tus batallas como quien cuida su templo interno. Deja pasar lo que no aporta. Enfócate en lo que construye. No reacciones desde la herida, responde desde la conciencia. Y si algo no merece tu energía, simplemente no se la des. Porque al final del día, la paz que conservas será siempre más valiosa que la razón que intentaste imponer. Número 12. Mejorar la imagen física para reflejar crecimiento interno. La forma en que te presentas al mundo dice mucho de cómo te tratas por dentro. No se trata de vanidad ni de encajar en estándares externos. Se trata de respeto. Cuando te cuidas físicamente estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso. Me valoro, me respeto, me estoy trabajando. Porque el crecimiento personal no solo se mide por lo que piensas o sientes, sino también por lo que haces con tu cuerpo, tu energía y tu presencia. Tu imagen no es lo más importante, pero sí es parte de tu coherencia. Si por dentro estás trabajando disciplina, enfoque, autocontrol, tu apariencia también debería reflejarlo. No es sobre tener el cuerpo perfecto, es sobre tener presencia. Y esa presencia nace del cuidado diario, de elegir alimentarte con intención, de moverte, de descansar lo suficiente, de vestirte con respeto hacia ti mismo, no para impresionar a nadie, sino para reafirmar que estás aquí por algo grande. Cuando te ves al espejo y notas orden, vitalidad, fuerza, automáticamente tu mente responde con más seguridad, con más claridad. Y no es magia, es biología. Porque el cuerpo influye en el estado emocional, tanto como la mente influye en el cuerpo. Muchos buscan sentirse bien para empezar a cuidarse, pero es al revés. Cuando te cuidas, empiezas a sentirte bien. El simple acto de hacer ejercicio, de comer mejor, de cuidar tu postura, de mantenerte limpio y arreglado, transforma tu energía. Te conecta con tu fuerza interior. Te recuerda que estás vivo. Y esa vitalidad se contagia a todo lo que haces. Cómo hablas, cómo decides, cómo enfrentas los retos. Por eso cada pequeño gesto de autocuidado es una declaración silenciosa de amor propio. Haz el ejercicio. Dedica cada día unos minutos a mejorar tu estado físico. No necesitas entrenar como un atleta, solo moverte con intención. No necesitas una dieta perfecta, solo alimentarte desde la conciencia. No necesitas ropa costosa, solo presentarte con limpieza, orden y presencia. Hazlo como un ritual sagrado, no para gustar, sino para sentirte alineado con quien estás construyendo por dentro. Verás cómo cambia tu estado emocional. Te sentirás más seguro, más fuerte, más coherente, y no por la imagen en sí, sino por lo que representa. Porque cuando tu cuerpo refleja cuidado, disciplina y respeto, todo tu entorno lo percibe. Y más importante aún, tú lo percibes. Empiezas a caminar distinto, a mirar distinto, a hablar distinto, porque la imagen que proyectas deja de ser una máscara y se convierte en un reflejo real de tu transformación interior. Desde el estoicismo, Séneca recordaba que el sabio no descuida su apariencia, no por orgullo, sino por orden. El desorden externo puede ser señal de desorden interno. Y aunque lo esencial está dentro, el exterior no debe contradecirlo. El cuerpo es templo, y como todo templo, se honra, se cuida, se mantiene limpio y fuerte para sostener lo que en él habita. Cuidar de ti no es superficialidad, es disciplina, y la disciplina es virtud. A veces crees que mejorar tu físico es superficial porque te enseñaron a separar el cuerpo del espíritu, pero ambos son uno. Tu cuerpo sostiene tus pensamientos, tus emociones, tu energía. No es accesorio, es instrumento.
Y si ese instrumento está fuerte, afinado, en equilibrio, tu vida se vuelve más clara, más enfocada, más poderosa. Por eso no te descuides, no te abandones, no esperes a que algo grave pase para empezar a tomar en serio el cuidado de ti. Hoy puedes empezar, no por estética, sino por coherencia, no para otros, sino para ti. Porque cuando mejoras tu imagen externa desde el respeto, no desde la presión, estás alineando tu proceso interior con tu forma de estar en el mundo. Y eso se nota, se siente, se proyecta. Cada vez que te miras al espejo y te ves cuidado, firme, presente, estás recordando todo lo que has hecho por ti. Y ese recordatorio, ese símbolo, vale más que 1000 palabras. No es vanidad, es autoafirmación, es madurez, es compromiso contigo. Mejora tu cuerpo como parte de tu trabajo interno. Mejora tu imagen como reflejo de tu evolución, porque mereces sentirte fuerte, presente y orgulloso de ti, por dentro y por fuera. Número 13. Responder con humor a la hostilidad te da ventaja sin violencia. Hay personas que usan el sarcasmo como lanza, el chiste como cuchillo y la burla como forma de afirmarse ante los demás. Te lanzan un comentario disfrazado de humor, pero cargado de veneno. Esperan que te ofendas, que reacciones, que entres en su juego para ellos quedar por encima. Y es ahí donde tú puedes aplicar una herramienta mucho más poderosa que el enojo o el silencio: el humor estratégico. No para burlarte, no para herir, sino para quitarle al otro el control que busca ejercer. Porque cuando respondes con inteligencia y humor, desarmas el ataque sin necesidad de defenderte. El humor usado con maestría no solo te protege, también te eleva. Porque en vez de entrar en la tensión, la rompes. En vez de bajar al nivel del agresor, subes al tuyo. Y lo haces con gracia, con soltura, con esa sonrisa que no es sumisión sino dominio emocional. Eso descoloca. Porque quien ataca espera herirte, no verte riendo. Espera verte incómodo, no viéndolo con calma. Espera que reacciones, no que improvises una respuesta que haga reír a todos y te dé el control de la escena. El secreto está en no tomarte tan en serio. Alguien te lanza un comentario pasivo-agresivo sobre tu ropa, tu aspecto, tu forma de hablar, y tú puedes elegir entre ofenderte o responder con algo como: sí, lo sé, de hecho, me vestí así para evitar que me hablen y mira, no funcionó. Ese tipo de respuesta tiene poder porque no te quiebra, te fortalece, porque no niega la burla, la transforma y eso genera respeto, porque no estás suplicando aceptación, estás mostrando seguridad. Haz el ejercicio. La próxima vez que alguien te lance una indirecta disfrazada de chiste, respira, no reacciones al instante, observa. Luego, responde con un toque de ironía, algo que no ataque pero que deje claro que no te afecta. Si alguien te dice, por ejemplo, estás llegando tarde como siempre, puedes responder: lo bueno se hace esperar. Algunos hasta se van antes de que valga la pena llegar. La idea no es humillar, sino recuperar el control y mostrar que nada de eso te saca de tu centro. Esto no se trata de tener un repertorio de frases listas, sino de entrenar una actitud, la de no tomarte personal lo que claramente viene de la inseguridad del otro. Porque muchos usan el chiste ofensivo para ocultar su falta de valor, y tú puedes desarmarlos simplemente al no jugar ese juego. El humor es tu escudo, no un escudo de evasión, sino de conciencia, porque mientras todos están atrapados en la tensión, tú eres el que fluye, el que convierte el ataque en oportunidad de mostrar aplomo. Desde el estoicismo se enseña que lo que nos afecta no es lo que dicen los demás, sino lo que nosotros creemos sobre eso. Marco Aurelio decía que si alguien te insulta y tú no lo aceptas como insulto, entonces no te ha hecho daño. Y Epicteto añadía que el juicio interno es más poderoso que cualquier palabra externa. En ese sentido, el humor es una forma de gobernar el juicio. Cuando decides reírte de ti mismo, demuestras que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte completo. Usar el humor no es debilidad, es estrategia. Es una forma de decir: no te tengo miedo y no necesito herirte para demostrarlo.
Y eso desconcierta al provocador, pero también te fortalece a ti. Porque cada vez que eliges reír en lugar de enojarte, estás entrenando tu mente para dominar las emociones. Y dominar las emociones es tener libertad. Recuerda esto, la confianza no siempre se muestra en el silencio ni en la confrontación directa. A veces se muestra en una sonrisa inteligente, en una broma oportuna, en esa capacidad de mantener la calma cuando todos esperan que te desmorones. El humor, usado con conciencia, se convierte en poder, en un lenguaje de sabiduría, en un arte para quienes ya no necesitan gritar para hacerse notar, porque saben que la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en saber reír sin perder el respeto. Número 14. Busca compañía que nutra tu crecimiento y reconozca tu esencia. Hay personas que sin decir mucho te elevan con solo estar cerca, y hay otras que con cada palabra, con cada gesto, con cada silencio, te hacen más pequeño. Por eso, si realmente estás comprometido con crecer, con avanzar, con construir la mejor versión de ti, no basta con trabajar en tu mente. También tienes que revisar con quién estás compartiendo tu energía. Porque no importa cuán fuerte seas, si vives rodeado de crítica, envidia o desdén, tarde o temprano empezarás a dudar de ti. Las voces externas se filtran en tu diálogo interno y si no tienes cuidado, adoptas pensamientos que no te pertenecen, inseguridades que no eran tuyas, límites que solo existen en los ojos de los que te rodean. Rodéate de personas que te reten con amor, no que te ridiculicen con sarcasmo, de personas que te corrijan con firmeza, pero que también te celebren con sinceridad. De personas que no se sientan amenazadas por tu luz, sino que se alegren cuando brillas. No necesitas halagos vacíos, necesitas verdad, pero una verdad dicha desde la intención de verte crecer, no desde el deseo de verte caer, porque quien te ama, te impulsa. Quien te respeta, te confronta cuando es necesario, pero nunca desde la superioridad, y quien te valora, no compite contigo, te acompaña. Haz un inventario de tus relaciones. ¿Quiénes te hacen sentir más fuerte después de hablar con ellos? ¿Quiénes te hacen dudar de ti cada vez que compartes algo? ¿Con quién puedes ser tú sin miedo a ser juzgado o minimizado? No ignora las señales. Si cada vez que compartes una idea, alguien la aplasta, si cada vez que hablas de un sueño, alguien lo reduce, si cada vez que te sientes feliz, alguien lo ensombrece, no es ahí. No tienes que odiarlos ni enfrentarlos, solo tomar distancia, porque tu energía es sagrada y no puedes seguir malgastándola donde no hay respeto ni impulso mutuo. Estar con personas que te eleven no significa que te aplaudan todo el tiempo, sino que te hablen con verdad, con respeto y con visión. Que te reten cuando te estás traicionando a ti mismo, que te recuerden quién eres cuando lo olvidas, que te escuchen sin buscar corregirte todo el tiempo, que te den espacio para crecer y caerte sin hacerte sentir menos. Ese tipo de personas son tesoros, y si tienes una o dos en tu vida, cuídalas como se cuida el fuego sagrado, con presencia, con gratitud, con reciprocidad. También necesitas ser esa persona para los demás, no puedes exigir lo que no das. Sé alguien que eleva, que construye, que impulsa sin imponer. No minimices los logros de los demás para sentirte mejor. No critiques a quien se atreve solo porque tú aún no te atreves. Practica el arte de ver el valor en el otro sin compararlo con el tuyo. Porque cuando tú te conviertes en una fuente de crecimiento, atraes a otros que vibran igual. Y ese ambiente lo cambia todo. Desde el estoicismo, los sabios comprendían que el alma se moldea con el contacto constante. Epicteto enseñaba que debemos proteger nuestra mente como protegemos nuestro cuerpo. No meterías veneno en tu comida. ¿Por qué lo toleras en tu entorno emocional? Si alguien constantemente siembra duda, miedo o amargura en ti, ese es un veneno lento que debes dejar de consumir. El entorno no es algo pasivo, es un campo de influencia. Y tu deber es cuidar lo que permites entrar.
Rodéate de personas que te eleven porque el camino del crecimiento ya es bastante desafiante como para tener que caminarlo con quienes no creen en ti. No te ates a vínculos por costumbre o culpa. La historia compartida no justifica el presente tóxico. Agradece lo vivido y sigue tu camino si es necesario. Tú no estás aquí para arrastrar relaciones, estás aquí para volar. Y para eso necesitas rodearte de quienes no solo crean en tu vuelo, sino que te recuerden que tienes alas cuando a ti se te olvida. Cuida tu entorno como cuidas tu mente. Porque una mente brillante en un ambiente oscuro termina apagándose, pero una mente en proceso, rodeada de luz, termina floreciendo. Elige bien a quién dejas entrar en tu mundo, porque no es egoísmo, es inteligencia emocional, y es una forma de decirte a ti mismo, estoy creciendo y merezco crecer en paz, con amor y con respeto. Número 15. Habla de tus fallas con la misma honestidad que de tus logros. No tienes que fingir perfección para ser respetado. No necesitas esconder tus defectos para ser aceptado. Lo que en realidad inspira admiración profunda no es la imagen pulida que intentas sostener, sino la autenticidad con la que te muestras, tal como eres, sin máscaras. Cuando compartes tus defectos con naturalidad, estás enviando un mensaje claro. No me da miedo ser yo mismo. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, se vuelve una forma poderosa de liderazgo emocional. Muchos creen que admitir una debilidad es dar ventaja al otro, que si muestras tus imperfecciones, te haces más vulnerable, más frágil, más expuesto. Pero lo contrario es cierto. Quien oculta sus errores vive con miedo constante de ser descubierto. Quien los asume con calma vive con libertad. No hay nada más fuerte que alguien que no necesita aparentar. Porque cuando ya no estás tratando de probar nada, recuperas tu energía, tu enfoque y tu poder. Cuando reconoces tus defectos en voz alta, cuando los cuentas con humor, con ligereza, estás demostrando que no te avergüenzas de tu humanidad. Y eso abre espacio para que los demás también se relajen, se conecten contigo desde la verdad, no desde la comparación. Todos fallamos, todos tenemos rincones torpes, impulsos que controlar, inseguridades que calmar. Entonces, ¿por qué seguir fingiendo? ¿Por qué competir por ver quién aparenta tener la vida más perfecta? Eso no construye respeto, construye distancia. Haz el ejercicio, piensa en un defecto que sueles esconder. Puede ser algo pequeño, como tu desorden, tu impaciencia, tu dificultad para mantener la concentración. Ahora reformúlalo en tono neutral o incluso con un poco de humor. En vez de decir, soy muy desorganizado, puedes decir, tengo un estilo de caos controlado que solo yo entiendo. No estás negando la verdad, pero la estás presentando con naturalidad. Luego compártelo en una conversación ligera, sin miedo. Observa cómo cambia la energía, verás empatía, verás sonrisas, verás que en lugar de juzgarte, los demás se sienten más cerca de ti. Esto no significa que debas glorificar tus errores o hacerte la víctima. Significa que puedes mostrar tu lado imperfecto sin miedo y desde ahí trabajar en él con humildad. La aceptación no es resignación, es el punto de partida para el cambio. Y cuando los demás ven que eres consciente de tus sombras y aún así caminas con la frente en alto, entonces inspiras respeto, no por ser perfecto, sino por ser valiente. Desde el estoicismo, Epicteto enseñaba que no debemos tener miedo de lo que no controlamos, y nuestros defectos, especialmente los que ya estamos transformando, no son algo que debamos esconder. El sabio estoico no finge ser impecable, se esfuerza cada día por vivir con coherencia, aceptando que el crecimiento no es lineal ni instantáneo. Admitir una falla con serenidad es prueba de dominio interior. Y hay algo más poderoso que ocurre cuando te muestras tal cual eres. Dejas de atraer relaciones basadas en la ilusión, porque cuando finges, atraes a quienes se conectan con la máscara. Pero cuando te muestras con honestidad, atraes a quienes se conectan con tu esencia. Y esas relaciones son más sanas, más profundas, más duraderas. No tienes que demostrar nada, solo tienes que ser tú.
y confiar en que eso basta. Así que deja de esconder tus defectos como si fueran un problema. Empieza a integrarlos como parte de tu historia. Sí, estás creciendo. Sí, tienes cosas por mejorar, pero no necesitas perfección para merecer respeto. Lo que necesitas es presencia. Coraje para decir, esto aún lo estoy trabajando sin sentirte menos. Porque el verdadero respeto no nace del miedo ni de la admiración externa. Nace de la verdad con la que caminas. Y cuando te atreves a ser tú, con luces y sombras, con avances y retrocesos, con fallos y aprendizajes, entonces estás libre, libre de la opinión de los demás, libre de la presión por encajar, libre para vivir con autenticidad. Y esa libertad se nota y se siente y te convierte en alguien con quien es fácil confiar, fácil conectar, fácil admirar. Porque ya no se trata de aparentar, se trata de ser. Si llegaste hasta el final de este video es porque estás decidido a cambiar, a poner límites y a recuperar tu valor. Ahora haz que ese compromiso quede sellado. Comenta de nuevo esta frase en los comentarios. Hoy exijo el respeto que merezco, soy estoico, porque si lo escribes, lo anclas, y si lo repites, lo grabas en tu mente. Tu respeto empieza contigo, no lo olvides.